Quiero hablar de los derechos humanos, en primer lugar porque se ha cuestionado y criticado mucho tanto la fuente como el uso de los derechos humanos, pero no tanto su contenido. Y es muy curioso cómo, estando los derechos humanos tan cuestionados y desacreditados tanto política como filosóficamente, no, ahora mismo se están implementando políticas internacionales que tienen como base justamente la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Resulta curioso que los derechos humanos no cumplan ningún papel desde comienzos del siglo XIX, ningún papel relevante desde un punto de vista político, desde comienzos del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, en buena medida porque toda revolución consecuente atenta contra los principios de, de los derechos humanos, en concreto al derecho de la propiedad privada de ciertos bienes, ¿no? En el proceso revolucionario la fuerza coercitiva pues se pone en ejercicio mediante un bloque hegemónico que impone sus criterios políticos sobre la formalidad jurídica y constituye, por lo tanto, una mayoría social que impone, como digo, su derecho. Y lo que importa no es tanto quién manda o cuál es la legalidad en vigor, sino quién está determinado a tomar el poder. Es a partir del año dramático del fin de la década insurgente del 68, en el año 1977, cuando se publican los dos grandes libros que comienzan a hablar sistemáticamente de los derechos humanos, que son Los maestros pensadores de André Glucksmann y Barbarismo con rostro humano de Bernard-Henri Lévy. Los derechos humanos se perciben justo en este año, en el año 77, como una renovación ética del espectro político, una suerte de discurso transversal a las diferentes ideologías que abarcaría tanto la izquierda como la derecha y que supondría una suerte de impulso ético en la lucha entre la socialdemocracia y los desmanes totalitarios del comunismo. Es entonces cuando surge y se fragua esta narración oficial del siglo XX como gran lucha de titanes entre la democracia y el totalitarismo. Los derechos humanos cristalizan, por lo tanto, como la última gran utopía basada en la obtención de la libertad, la identidad y la prosperidad en el marco de un capitalismo completamente despolitizado. Además, los derechos humanos, a partir de entonces, los derechos humanos se convierten en el ABC del derecho internacional y de las intervenciones y las injerencias imperialistas de Estados Unidos en los países del tercer mundo, así como el fundamento o el basamento desfondado, podríamos decir, de la ideología neoliberal. Y el humanismo es reconceptualizado como una tradición que se enfrenta a la comunidad en sentido orgánico y da pie a la creación de una sociedad en la que el individuo tiene un cierto derecho a la resistencia frente al Estado. Dice Robespierre en su propuesta para la Declaración de los Derechos Humanos, en uno de los últimos puntos, dice que no hay mayor dice la mayor de las sutilezas tiránicas consiste en legalizar el derecho a la resistencia, ¿no? Intentar legalizar y poner dentro de la Constitución el propio derecho a la resistencia y cómo y por qué mecanismos se puede resistir el pueblo, ¿no? A partir de entonces, como digo, a partir del año 77, los derechos humanos se convierten en un instrumento para la injerencia imperialista en los países del tercer mundo y en una violación explícita del principio de soberanía, lo que llevará décadas después a la crisis del Estado-Nación. Se asiste desde entonces, y fundamentalmente tras la caída del muro de Berlín, a una especie de dramaturgia política, una situación un poco guiñolesca en la cual el imperio interviene militarmente en servicio o declarándose portavoz de unas clases subalternas a las cuales nunca se les ha permitido hablar, ¿no? Esto lo hemos visto recientemente en Libia, se vio en Irak y se ha visto en Yugoslavia. El imperio, sí, la pregunta de Gayatri Spivak, ¿no? ¿Pueden hablar los subalternos? No, porque ya hay alguien, ya hay un portavoz que está intentando hablar por ellos mismos, ¿no? Luego está, por supuesto, aparte de desacreditación política de los derechos humanos, está, por supuesto, la desacreditación filosófica, porque se considera que los derechos humanos son deudores de un esencialismo excluyente que hipostatiza al ser humano en una serie de categorías fijas e históricas inmutables. Es un ejemplo, en última instancia, de mala metafísica, ¿no? Burke calificó a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 como meros papeles mojados que no estaban ratificados por una tradición política y cultural, como habría que poner a nota a pie de página el conservadurismo inglés.
es una aberración de la metafísica ideada por un filósofo, principios del ordenamiento social ideados a priori en los despachos de la filosofía que más tarde se imponen sobre la sociedad a sangre y fuego. Estas aberraciones metafísicas propias de un loco o un filósofo no terminan concordando con la realidad, nos dice Burke, y por lo tanto hay una discordancia entre lo empírico y lo ideal. Hay una multiplicidad en última instancia que no se puede someter a ninguna ley. La respuesta de la tradición republicana a este problema de la legitimidad o el fundamento cultural y de los derechos humanos ha sido siempre apelar a el consenso por solapamiento o el contrato social. Hobbes, Locke, Rousseau, Habermas y hasta Rawls afirman que el Estado de Derecho es la expresión jurídica de un consenso previo, condición de posibilidad de toda comunidad política y fuente última de toda legitimidad. El Estado de Derecho, por lo tanto, es el fruto de un contrato originario a través del cual los hombres se emancipan del estado de naturaleza e ingresan en la comunidad política con una serie de obligaciones y de derechos. Y por lo tanto se establece esta pareja de no hay derechos sin deberes, que todo será cuestionada sobre todo por la tradición ecosocialista. Las dos grandes objeciones que se pueden plantear a la teoría contractualista es que, en primer lugar, la figura del contrato social es una ilusión producida por la proyección subjetiva del filósofo sobre la realidad y que solamente aquel que se ha parado a pensar en su foro interno, ¿no?, los pros y los contras del actual contrato, ha tenido ese consenso. Digamos que, por hablar en términos deleuzianos, las máquinas del filósofo han llegado al consenso, el bazo con los pulmones, y se han puesto de acuerdo para otorgar validez a la ordenación legislativa en vigor. Pero, a pesar de todo, en los hechos brutos, el súbdito no obedece porque la ley se ajusta, sino obedece porque es un súbdito, porque hay un dispositivo teológico-político, en los términos de Spinoza, que le convierte en un sujeto de sujeción. Y, como dice Hegel en sus lecciones sobre la filosofía del derecho, el Estado no es un contrato, ¿no? El Estado no es un contrato. Y la metáfora de la asamblea constituyente o la metáfora del contrato social en la cual hay una voz y un voto por cada uno de los individuos que interviene, nunca se cumple. Esa pura horizontalidad solo se obtiene a costa de perder los matices, los detalles, ¿no? La verticalidad queda abolida, ¿no?, en la medida en que en la horizontalidad asamblearia se reúnen los iguales en igualdad de condiciones, pero como ya hemos visto con George Orwell, lo trajo a colación Miguel Cereceda, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. La asamblea y el proceso democrático, la metáfora del contrato social, se construye y se constituye gracias a la exclusión de los diferentes y la domesticación de los superiores. Dos ejemplos muy alejados en el tiempo uno del otro. En primer lugar, la asamblea de los héroes de la Ilíada, y en un punto de la historia la asamblea de los héroes en la Ilíada, y en otro punto una asamblea del 15M. Vemos que la domesticación de los superiores y la exclusión de los diferentes sigue operando en los dos puntos, ¿no? En la asamblea de los héroes que se lleva a cabo en la Ilíada se reúnen los hoi homoi, ¿no?, los iguales, a costa de la exclusión del tersites, del diferente, de que no es igual, porque hay unas condiciones de igualdad, hay unas condiciones de opresión que permite que una casta se reúna en igualdad de condiciones, ¿no? Mientras que en la asamblea del 15M, que se pretende ser inclusiva, nos encontramos con una domesticación de la incorrección lingüística. Si un animal, por así decir, quisiera entrar en una asamblea del 15M y soltar el improperio, el superhombre no podría intervenir en la asamblea del 15M, tendría que ser domesticado a la corrección lingüística y a la adecuación, ¿no?, al orzotés de los iguales. Puede intervenir, por lo tanto, el animal en la asamblea constituyente, en el proceso democrático, en el consensual, sí, pero a costa de ser domesticado. Y subrayo la palabra domesticado porque creo que, en buena medida, esta teoría republicana el fundamento, las fuentes ideales del derecho, se basa en la distinción entre la esfera pública y entre la esfera privada y el espacio público. Decía Platón, ¿no?, pues tenía escrito en la academia, que no entra aquí quien no sepa de matemáticas. Podríamos decir con Rawls que la asamblea constituyente o en el consenso por solapamiento no puede entrar quien no
quien no sepa de contratos o quien no tenga una propiedad privada. Por lo tanto, en última instancia, todas estas críticas filosóficas contra tanto la teoría del contractualismo como el esencialismo de los derechos humanos impugnan, por un lado, las fuentes ideales del derecho y, por otro lado, los fines a los que está subordinado este derecho. Los derechos humanos parten de una consideración ontológicamente restrictiva de lo que es el ser humano, y esta restricción no se debe a un error de juicio, sino que es una cuestión estructural de la propia concepción de lo humano. No hay sentimiento de pertenencia a una comunidad sin una exterioridad acechante. No hay socialismo sin barbarie y no hay humanismo sin una cierta teoría de lo bestial. Como hemos visto, los derechos humanos han estado subordinados a lo largo de este congreso. Lo hemos visto en las diferentes ponencias. Estoy pensando ahora mismo en la ponencia de Valerio Rocco. Los derechos humanos han sido cómplices de la imposición imperialista de Occidente sobre otros pueblos, sobre otros géneros, sobre otras razas y sobre otras especies. La subordinación de la mujer a la heteronormatividad del varón adulto y blanco, el genocidio y epistemicidio perpetrados por Occidente en nombre de un universal que se revela en última instancia como la imposición global de un localismo exportado de su lugar de origen y, bueno, la imposición planetaria de un modelo económico y ecológico que ha subrayado. Me alegro mucho que lo haya subrayado, Alejandro. Pero volvemos otra vez al problema que subrayé al comienzo. Hay una crítica tanto de las fuentes como de los usos, pero no del contenido mismo de los derechos humanos tal y como están ahora mismo redactados en la Carta del año 48. La pregunta que me quiero plantear en esta ponencia es: ¿puede el derecho ser un dispositivo de emancipación política? Y espero que la respuesta sea un no pero. Hablaba Daniel del sí pero. Aquí creo que habría que hablar de una oportunidad, una posibilidad inscrita en el concepto de derecho, muy concretamente en los derechos fundamentales como pues, los derechos humanos, pero que no está siendo puesta en marcha. Cuando preguntamos por la relación que se establece entre el derecho y la emancipación, estamos preguntándonos por la relación entre el orden y la fractura, entre la norma y la excepción, ¿no? Entre la fundación violenta del orden político y las fuentes ideales de su fundamentación jurídica, ¿no? Su justificación legislativa. Preguntamos por un sujeto, por ese quién, ¿no? El agente político que irrumpe en escena y dice no, declarándose en huelga de identidad, reafirmándose a través de una identidad negativa, como podemos constatar, por ejemplo, en el 15M, cuando dicen no nos representan, ¿no? Se empieza con un no, el simio del planeta de los simios se levanta y dice no, ¿no? Pero esta huelga de las identidades se contrapone a la interpelación ideológica que Althusser resumió en aquella interjección policial. Oye, tú, localizado, fijado, ¿no? Ese tú que exige, que genera una identificación, exige una coartada y remite a un historial. Pero también, como digo, nos preguntamos por el dispositivo, por el qué, por el cuerpo legislativo y la maquinaria administrativa que asegura el adecuado cumplimiento de las garantías constitucionales ante la injerencia coercitiva de terceros. Se habla, por lo tanto, de un impersonal se. ¿Con qué quiero sugerir con esto? Que el combate cuerpo a cuerpo, planteado por Rancière entre política contra la policía, no es una lucha sin cuartel, sino que está pautada por las decisiones de un árbitro, y ese árbitro es justamente el derecho positivo. Si la emancipación se comprende como la revuelta contra todo lo existente, la revuelta contra todo lo existente y la abolición del status quo, el derecho se comprende como una autorización vinculada con prohibiciones a la injerencia en terceros. Entonces yo creo que la pregunta por el derecho y la pregunta por la emancipación parecen reunirse en una pregunta última, que es ¿cómo no queremos ser gobernados? Esta pregunta, o la respuesta que demos a esta pregunta, ¿cómo no queremos ser gobernados?, parece marcar el disenso originario. Frente a la idea de una especie de contrato originario, la pregunta por cómo no queremos ser gobernados genera, por así decir, la fractura que está en el origen, ¿no? Esa fractura que crea el origen. Es una pregunta que, bueno, como subraya Boaventura de Sousa Santos, no hay derechos fundamentales, sino tan solo injusticias originales. Injusticias que son la fuente reactiva de todo derecho. Los derechos fundamentales generan a posteriori, por así decir, las condiciones de posibilidad de una injusticia que ya ha tenido lugar, de una violencia que ya ha tenido lugar, de una injusticia que no debería haber tenido lugar. ¿Cómo no queremos ser gobernados?
es una pregunta que establece una intersección entre el derecho y la emancipación en torno a lo que podríamos llamar el grado cero de lo político. Una suerte de consenso negativo, un grado cero, pero cuando estoy hablando de grado cero me refiero al grado cero absoluto, ¿no? Establecido por Lord Kelvin entre el 273 menos 273 y menos 274, ¿no? Este es el mínimo, bueno, en concreto es menos 273,15 grados Celsius, es el mínimo requerido para aquella temperatura, y por debajo de este grado cero hay una desagregación entrópica tal que reina la anarquía atómica, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales, por así decir, que son en última instancia fuentes de invalidación y deslegitimación del gobierno más que de justificación, son el sustrato originario de lo político, entendido como el mínimo requerido para que haya mediaciones, representaciones, poder constituyente, estrategias y acontecimientos. Frente a la teoría contractualista o al esencialismo de los derechos humanos, quisiera proponer una reconstrucción, lo que yo denomino una reconstrucción emocional de los derechos humanos, a raíz de la tesis histórica que sostiene Lynn Hunt en un libro que se llama El origen de los derechos humanos, donde contextualiza la aparición de los derechos humanos en la cultura del siglo XVIII, en concreto con la aparición, contextualiza la aparición de los derechos humanos con el impulso el éxito de la novela epistolar. Las penas del joven Werther, pero sobre todo tres novelas, la Pamela, la Clarisa y la Julia, suponen una exposición privada, una exposición pública de la vida privada, que genera un circuito de empatía y un sensus communis acerca de lo que está bien y de lo que está mal, que crea, por así decir, las condiciones de posibilidad de esa fraternidad reclamada por la Revolución Francesa en su Declaración de los Derechos Humanos. Se produce, es muy interesante, a finales del siglo XVIII, una laceración y fragmentación del espacio público tal y como estaba concebido hasta entonces. Resulta más que curioso que sea a finales del siglo XVIII, con la aparición de la novela epistolar, cuando se empieza a cuestionar la exposición del cuerpo sufriente, la exposición redentora del cuerpo sufriente. Esto está analizado en Vigilar y Castigar de Michel Foucault. El paso de la tortura como mecanismo de visibilización de esa redención sufriente, el paso de la tortura y de la exposición del condenado a muerte a los dispositivos de vigilancia y de ordenamiento, de control, que no tienen tanto que ver con la exposición pública del cuerpo sufriente, como digo, sino más bien con la irrupción del poder en los espacios privados. La tesis que quiero sostener, apoyado un poco en Lynn Hunt, es que la fuente de los derechos humanos que reclama la dignidad del ser humano se encuentra en la indignación. El concepto de indignación ha sido muy traído y llevado, sobre todo a raíz de la publicación del libro de Hessel, que no en balde está entre los redactores de la Declaración de Derechos Humanos del 48. Resulta también muy curioso, habría que investigarlo, simplemente lo estoy proponiendo y podemos debatirlo, las etimologías que se podría establecer entre indignación y dignidad, y cómo en última instancia, Spinoza en la Ética define la indignación como la reacción contra el sufrimiento compartido. Es una de las pocas definiciones de todas las definiciones que da de las pasiones, es una de las pocas definiciones que van más allá, digamos, hay siempre como dos o tres niveles, ¿no? El sufrimiento por el sufrimiento ajeno, que sería la compasión, pero luego hay un tercer nivel que es la reacción afirmativa contra el sufrimiento compartido. Y es una de las pocas pasiones que llega hasta este tercer nivel, que yo lo considero como un nivel político. Podemos establecer el nivel del sufrimiento emocional, el nivel moral de la compasión y el nivel casi cuasi político de la indignación, que es un paso más allá del mero sufrir, ¿no? Del mero espectáculo fascinante, ¿no? La fascinación fascista por el sufrimiento de los otros, ¿no? De la que habla Susan Sontag ante el sufrimiento de los demás, ¿no? Esa compasión
constante de ver a los demás sufriendo y sufrir con ellos. La indignación va un poco más allá porque es una afirmación reactiva contra el sufrimiento ajeno. La compasión, entendida, claro, desde el punto de vista rusoniano como la identificación prereflexiva con un ser sintiente que sufre, lo cual nos permite, esta reconstrucción emocional que estoy proponiendo y que podemos debatir, nos permite ampliar el espectro de la aplicación de los derechos fundamentales más allá del ser humano. Porque, como dice Bentham, si lo fundamental no es la racionalidad del sujeto de derecho, sino la capacidad de sufrir, entonces también el animal, por así decir, puede ser sujeto de derechos y no de deberes, porque lo fundamental aquí no es si es o no racional, sino si puede ser objeto de sufrimiento. Quisiera hacer un pequeño excurso por la Declaración de los Derechos del Hombre del año 1789, en la que se dice: los representantes del pueblo francés, desde el comienzo, los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia o el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, y continúa, ¿no? Pero me parece muy interesante este comienzo, en el cual no se habla tanto de, como puede suceder en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, no está hablando de la evidencia de los derechos humanos, sino que está hablando de esa injusticia original de la que hablábamos, ¿no? Esa injusticia original y originaria que es la fuente de todo derecho, ¿no? Es curioso porque están hablando de un crimen que ya ha sucedido, y de ahí lo interesante que es el debate acerca de si Luis XVI debía ser sometido a un juicio ordinario en calidad de ciudadano de la República o si debía ser ejecutado como un enemigo extranjero por, como pedía Robespierre, traición contra la nación francesa y crímenes contra la humanidad. Este es el primer juicio contra los crímenes de la humanidad, ¿no? La decapitación de esa vertical que encarna el rey se inscribe dentro del derecho republicano o es una decisión externa al derecho republicano. Es un mero casus data legis, ¿no?, que debe ser juzgado por el procedimiento ordinario, o más bien es el acto fundacional violento del derecho republicano. Para Robespierre no hay duda. En su discurso del 3 de diciembre de 1792 afirma: Luis no es acusado, vosotros no sois jueces, no sois y no podéis ser otra cosa que hombres de Estado y representantes de la nación. No tenéis que dictar una sentencia a favor o en contra de un hombre, sino tomar una medida de salud pública y ejercer un acto de providencia nacional. Según Saint-Simon, cito textualmente, Luis XVI debe ser juzgado como un enemigo extranjero, y afirma: sois vosotros quienes debéis juzgar a Luis, pero no podéis ser para él una corte judicial, un jurado, un acusador. El rey, considerado como ciudadano, no podría ser juzgado por las mismas bocas que le acusan. Luis, y esta es la frase que me fascina, Luis es un extranjero entre nosotros. No era ciudadano antes de su crimen, no podía votar, no podía llevar armas, todavía menos después de su crimen. Simplemente dos pequeñas observaciones. En primer lugar, al afirmar que la condena del rey no es la condena de un hombre, sino un mero trámite administrativo, Robespierre inaugura cierto paradigma biopolítico que degrada al adversario político en un mero violador del orden policial. Hay que salvar a la sociedad de los cuerpos ajenos, hay que salvar a la sociedad de sus enemigos, como dice el título del seminario de Foucault. Y se cumple aquí en la acusación de Robespierre el dictum de Carl Schmitt, ¿no? Quien dice humanidad quiere mentir. O parafraseando a Goebbels, ¿no? Cuando escucho la palabra humanidad, amartillo mi pistola, porque se ha cometido una injusticia, porque hay un animal o hay una bestia, alguien que no es humano, que hay que perseguir, no como hombre, sino como mero objeto de persecución y ensañamiento. La segunda acotación que quería hacer es sobre los tiempos verbales que utiliza Saint-Simon en la última frase que he citado. Luis es, en presente, un extranjero porque no era un ciudadano en el pasado antes de su crimen. Saint-Simon sitúa el crimen de la realeza en un pasado remoto y prejurídico. Luis XVI atenta contra lo que Sousa Santos llama el urderecho,
un derecho originario, que no se identifica de ningún modo con los derechos naturales de la tradición idealista de Occidente, sino que son derechos que existen solo en el proceso de ser negados y como negaciones. Son solo derechos que existen en tanto injusticias originales, ¿no? O sea, por supuesto que no un ciudadano, pero ¿qué crimen está cometiendo si el crimen, si el derecho viene después, ¿no? O sea, el derecho republicano se sitúa en el presente y juzga a partir del presente todo el pasado. Después de estas dos observaciones, descubrimos que los crímenes contra la humanidad son previos a la humanidad misma. O sea, la injusticia originaria anticipa a la humanidad jurídica como su condición de imposibilidad, podríamos decir con Lacan, y fundamento constitutivo. Los derechos humanos señalan a sus violadores de entre los hombres del pasado y suponen un juicio del presente contra el resto de los tiempos. La lógica de los derechos humanos se funda, por tanto, sobre una causalidad jurídica retroactiva. Hay una presunción de culpabilidad originaria implícita en el concepto de los derechos humanos, donde la palabra derecho refiere a una violación pretérita de cierta injusticia originaria y la palabra humano, según mi reconstrucción emocional de las fuentes ideales de los derechos humanos, es una suerte de designador rígido, ¿no? Un designador rígido de la indignación que refiere a la dignidad de cierto sujeto violado hace no sé cuántos años, con independencia de las propiedades del objeto referido. Con lo cual, en última instancia, estamos hablando de un juicio del tiempo presente contra el pasado que genera una narración a posteriori de los hechos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de narración produce los derechos humanos? Pues yo creo, y siguiendo un poco con la tesis de Luciana, que es una narración poshistórica, en la medida en que el fin de la historia es el retorno a lo reprimido y la historia narrada por los derechos humanos, tanto la historia narrada en la Declaración de los Derechos del Hombre del 89 como la Declaración de los Derechos Humanos del 48, es una historia de opresión, del retorno, o sea, de la desaparición y la reaparición del oprimido. El discurso de los derechos... Hay una cosa muy curiosa, que es que el discurso de los derechos humanos está muy, muy ligado con el monopolio del victimismo. En la medida en que los derechos humanos designan rígidamente a un sujeto violado hace X tiempo, con independencia de sus cualidades, convierten a ese objeto de violación en una pura nuda vida, ¿no? Es simplemente una superficie vital que ha sido apuñalada, domesticada, asesinada, desaparecida por una especie de poder supremo. Es una visión muy jerárquica de las estructuras de poder que viene a convertir toda relación entre el poder y las clases subalternas en una relación de mera opresión, ¿no? No hay más respuesta que la muerte de ese sujeto violado. De hecho, el único derecho que la Declaración de Derechos Humanos no cualifica, esto es, que no está sometido, el único derecho que no está sometido a las necesidades de los estados es el derecho a no ser torturado. Esto es, el derecho que tiene el cuerpo entendido como nuda vida, como mera vida, de no ser objeto de esa violencia originaria, de esa injusticia original que se ejerce desde arriba. Bueno, esto va por ti, maestro, ¿no? Por hablar del narcotráfico, me parece muy, muy curioso, digamos, me parece muy curioso, se podría hacer una contraposición entre las imágenes que generan, las imágenes de las violaciones de los derechos humanos y las imágenes de las declaraciones políticas, ¿no? Si vemos, de acuerdo con, revolver un poco a la infancia, ¿no? No sé si os acordáis de las películas de Disney en las cuales el verdugo siempre iba encapuchado. El verdugo, entendido como mero brazo armado del poder, es un sujeto anónimo que ejecuta a alguna figura heroica a la que se la reconoce como como un sujeto, con un nombre, con una culpabilidad, con una responsabilidad que está siendo ejecutado, ¿no? Y ahora dejaros de la infancia y volver al presente. Pensar en la cárcel de Abu Ghraib. Es que me parece increíble. La contraposición, por ejemplo, entre las matanzas del cártel del Golfo
Y las violaciones de los derechos humanos de Abu Ghraib, cuando los narcos se matan entre sí, aparece la víctima, siempre aparecen los encapuchados, que son los terroristas, Al-Qaeda, los del cártel del Golfo, da igual, ¿no? Un tipo que simplemente es un poder anónimo que ejerce una violencia contra un quién, ¿no? Y está ahí, y es un mero brazo armado, y está diciendo, ¿quién eres tú? ¿Por qué has hecho? ¿Con quién estabas? ¿No? Y entonces le ejecuta o hace lo que sea. Mientras que en la cárcel de Abu Ghraib, bueno, y esto no lo llamamos violación de los derechos humanos, lo consideramos como una declaración política, ¿no? Que sepáis, el que esté con los Zetas, que sepa que le va a pasar esto. O sea, el que se identifique como un quién identificado con los Zetas, que le va a pasar esto. Y lo que hacen es, le arrancan la cabeza y se la ponen encima. No, queda claramente identificado. Ese cuerpo ha sido mutilado para expiar como declaración de intenciones de un sujeto político, como es el cártel del Golfo, como son los Zetas, como es lo que sea. Mientras que en la cárcel de Abu Ghraib lo que tenemos es presos que están siendo torturados por agentes del orden y la ley completamente identificados, ¿no? Y eso se ve también en los vídeos de bullying. Me parece fascinante la cuestión del verdugo que se quita la máscara, ¿no? Y creo que el discurso de derechos humanos está muy asociado con el anonimato de la víctima, convertido en pura superficie vital, en muda vida, y la idea de una figura dictatorial, opresora, ¿no? La figura de Stalin, la figura de Hitler, la figura de Pinochet, ¿no? La idea de los derechos humanos es un sujeto plenamente identificado que está acabando con la vida de ciertos inocentes que no han tenido más culpa que interponerse en el camino de ese poder arrollador. Planteaba Dani una pregunta muy interesante que quiero recoger para terminar, que era la pregunta de cómo se exhuma un cadáver, ¿no? Cómo se hace aparecer lo desaparecido, ¿no? Cómo se vuelve a repolitizar los derechos humanos, que esto es fundamental. Cómo se pasa de la indignación a la organización, cómo se pasa de ese sentimiento de compasión hacia el sujeto anónimo que está siendo violado a la organización y la subjetivación y la interpelación al poder. Y la pregunta por cómo se exhuma un cadáver es también cómo se va más allá de lo humano, ¿no? El exhumanismo, y me parece muy importante. Yo, personalmente, tan solo voy a apuntar dos cositas para luego el debate, si tenemos tiempo, que creo que sí, que tenemos tiempo. Creo que es importante pasar de esta historiografía monumental que se fija por hablar en términos nichanos, ¿no? El de la historiografía monumental a la historiografía crítica, solamente se pasa si se concibe los derechos humanos, los derechos en general fundamentales desde un punto de vista crítico y antagonista, ¿no? Hay una clase social, hay un grupo político que subjetiva, que impone una serie de derechos y que está reclamándole unas demandas, unas exigencias al poder, no simplemente unos subalternos sin voz que están siendo masacrados. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Dos por vuestras intervenciones y enhorabuena. Quiero partir del velo del verdugo que ha terminado mencionando Ernesto para hablar precisamente de los derechos humanos, ¿no? Porque el tema del velo que vela la verdad de la Alecella es quizás interesante que lo descorramos para ver el rostro del verdugo o el rostro de la víctima que se oculta detrás de ese velo. Porque es cierto, cuando has mencionado esas imágenes terribles de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib, hay una célebre imagen de una célebre recluta que se llama Lindy England, que aparece en una foto típicamente sadomasoquista
con un prisionero de Abu Ghraib desnudo, atado a sus pies y lamiéndole las botas, por así decir. Ella está vestida, armada, es una mujer blanca, enseñando su cara, haciendo ostentación de quién es, y el rostro del prisionero, atado a sus pies, desnudo, humillado y pisoteado por sus botas, está precisamente cubierto con un velo que vela su rostro. Es una imagen de cómo Occidente lleva los derechos humanos a las culturas islámicas, porque efectivamente, ¿qué es lo que lleva básicamente en nombre de los derechos humanos la cultura occidental? Pues lo que lleva es el desvelamiento de las pobres mujeres musulmanas oprimidas por el velo islámico, y por tanto la imagen del feminismo, de los derechos de la mujer se imponen sobre la cultura islámica, diciendo: esta es la mujer occidental desvelada que viene a mostraros cuál es el verdadero rostro de la verdad, ¿no? Esa imagen, desde luego, es terrible, interpretada desde el punto de vista de cómo queremos imponer, y el hecho de que el velo islámico suponga una afrenta a los derechos humanos de la cultura occidental es muy significativo. Ese velo que a nadie ofende o a nadie hiere, sino que más bien es un velo de pudor, sin embargo, se constituye en un problema gravísimo, y creo que también en Murcia ahora mismo hay una chica a la que la han expulsado del instituto precisamente por ir al instituto, ir a clase con un velo islámico. Pero la cuestión de los derechos humanos, sin embargo, me quiere llevar un poquito más allá al problema de su fundamentación, que es también un tema que tú has querido desarrollar y que también quisiera comentar brevísimamente, en el sentido de que tú, que eres el autor de un ensayo contra la posmodernidad, sin embargo, puede que apunte en el teórico más poderoso, más importante de la posmodernidad, una coincidencia sorprendente con tu punto de vista que quizás te pueda interesar, porque me ha interesado mucho la intención de legitimar esa nueva posición, esa nueva legitimidad de los derechos humanos sobre el concepto de indignación, porque realmente, primero, es un concepto que efectivamente no solo es filosóficamente pertinente, sino también políticamente de cierta actualidad, la idea de indignación. Pero es muy curioso que precisamente Jean-François Lyotard, que es con lo que yo lo he vinculado, en un ensayo sobre la filosofía kantiana de la historia del entusiasmo, precisamente trata de buscar una argumentación jurídico-política para tratar de legitimar esa insurrección o esa voluntad de resistencia en el concepto de lo sublime, que saca directamente de la filosofía kantiana de la historia, y específicamente en el concepto revolucionario del entusiasmo. Pero lo cierto es que Lyotard no acierta a perfilar este concepto más que en un sentido negativo. La idea de la sublimidad es, en último término, una sublimidad negativa que procede de la experiencia del fracaso y de la derrota de la revolución, de la experiencia fracasada del programa emancipatorio de la modernidad. Y sobre esa visión negativa trata de articular un sentimiento que pueda generar un nuevo ideal de comunidad, o que pueda establecer un fundamento. Y curiosamente tú lo has traducido impecablemente: indignación. Y es efectivamente ese sentimiento negativo, que no es una negación de la dignidad, pero que sin embargo es una saturación. Me ha gustado mucho la referencia a la alusión que has hecho a Spinoza, ¿no? Que me ha parecido también muy interesante. Pero no quisiera seguir desarrollando por aquí, sino que también quisiera hacerle una pregunta muy concreta, Alejandro, porque me ha inquietado mucho su intervención. La propuesta de Alejandro final, he querido entenderla como que nos propone abandonar el consumismo y la servidumbre voluntaria. Mi pregunta es muy ingenua y muy tonta. Si es voluntaria, ¿cómo la abandonamos? ¿Cómo abandonamos la servidumbre voluntaria? Porque el problema es por qué es voluntaria esa servidumbre. ¿Cómo voluntariamente vamos a salir de esa servidumbre voluntaria? Es una pregunta ingenua, pero un poco retorcida. Si te parece, como yo creo que también, o sea, para que pueda intervenir más gente, hacemos primero una ronda de preguntas, porque también estamos un poco ajustados, y luego contestamos cosas. ¿Tienes por ahí un bolígrafo? Sí, se me acaba de morir el que tenía y así luego, para no olvidar. Vale, muchas gracias. Bien, bueno, enhorabuena por las
la conferencia, por las conferencias, las comunicaciones, como quieran llamarlo, me han parecido sumamente interesantes. Y si bien quizás las preguntas o los comentarios están más orientados a la exposición de Ernesto, no obstante creo que podemos, cualquiera puede dar cuenta de lo que diga si le interesa opinar algo. Tú comenzaste la exposición diciendo, explicitando, ¿no es cierto?, el uso que sectores dominantes han hecho de los derechos humanos como un método imperialista, has dicho, ¿no? Es decir, bajo el lema de los derechos humanos, determinados sectores de poder o determinados países lo que han hecho es establecer las relaciones de fuerza de una determinada manera para conservar el poder bajo el lema de un discurso civilizatorio de llevar derecho donde no hay derecho. Perfecto. Luego has hecho el camino inverso. Has dicho, hoy vivimos la ficción, si se quiere, de que los derechos humanos están reivindicando la figura de las víctimas históricas como un sistema de compensación, y el problema de esa estrategia, que parece no ser una estrategia de poder desde los sectores dominantes, sino de los sectores oprimidos, es que reduce la figura del afectado, por decirlo de alguna manera, la figura de víctima. Y al reducirlo a él en la figura de víctima, se despolitiza el problema, ¿no es cierto? Se anula el conflicto. Entonces eso me ha parecido sumamente interesante. Ahora bien, lo que yo creo es que depende de cómo entendamos los derechos humanos. Es decir, ¿cuál ha sido, digamos, cuál ha sido la particularidad de los pensadores radicales del siglo XX? La de mostrar el componente ideológico de los derechos humanos. Y al mostrar el componente ideológico de los derechos humanos, lo que se ha explicitado es que en esa pretendida moralidad de los derechos humanos se escondía un dispositivo político. ¿No es cierto? Esa es la lucidez, digamos, a la que han llegado algunos pensadores del siglo XX. Ahora bien, yo creo que, y me parece que tu intervención se orientaba para ese lugar, lo interesante hoy sería dar un paso más a esta crítica de la lucidez desencantada, y dado que los derechos humanos tienen un uso político, pues entonces el uso político de los derechos humanos es indeterminado. Esto es, lo puedes usar desde un punto de vista moralizante, y aquí creo que el discurso de la víctima es el discurso moralizante, pero también el de los derechos humanos pueden ser pensados desde un punto de vista político performativo, ¿no? Entonces estoy pensando que la figura del desaparecido en relación con el problema de los derechos humanos puede aparecer como figura de la víctima que despolitiza el problema y es un sistema de compensación y la historia se reconcilia consigo misma, o puede ser pensado en un sentido político, en el que el desaparecido no es una víctima, sino que es un actor político. Y la aplicación de los derechos humanos en ese conflicto tiene un efecto performativo y político y no de compensación. Entonces, por un lado eso. Y por otra cuestión, y me parece interesante remarcar lo que tú lo has comentado y quizás puedas dar más cuenta de ello porque también lo vives internamente con respecto al 15M, es decir, una de las ficciones del 15M es la de suponer que es un movimiento, de hecho Amador ha hecho unas reflexiones sobre las bendiciones del 15M como un movimiento acéfalo, ¿no? En el que es un movimiento anónimo, antijerárquico, y como tú muy bien señalaste, el problema de esa ficción es que oculta una jerarquía, que es la jerarquía de la corrección política. En el movimiento, cuando tú estás en las manifestaciones, en muchos casos, me interesa remarcarlo no para deslegitimar las manifestaciones, sino para mostrar las relaciones de fuerza que están viviendo ahí adentro. ¿Por qué? Porque hay un cierto sector, digamos, dominante, que a través del discurso de la corrección política, en la que hay explícitamente un manual de comportamiento en la que se determina qué se debe decir, cómo se debe decir, qué movimientos se pueden hacer y qué movimientos no se pueden hacer, lo que genera es una banalización y una moralización del conflicto. Entonces, con el discurso con la ficción de la no jerarquía, justamente en ese mismo momento en que se dice que no hay jerarquía, se está jerarquizando el discurso. Y con la ficción de que todos deben participar, ahí se está estableciendo una exclusión implícita. Y en eso lo traigo a colación esto para ver si tú también, que has vivido, digamos, desde adentro del conflicto, si tienes más cosas que aportar. Y nada más. Muchas gracias.
En primer lugar, muchas gracias por vuestras intervenciones. Me han parecido las dos muy interesantes. Y os quería plantear a los dos un tema para que hicierais una reflexión rápida, si es posible, porque me parece que no que vincularía, sino que los dos desde vuestras respectivas posiciones podríais hacer una reflexión, o me interesa escuchar vuestra reflexión al respecto. Y es el de, Alejandro ha empezado hablando del antropocentrismo de la tradición filosófica occidental y bueno, Ernesto también ha estado insistiendo mucho, cuestionando y reflexionando acerca de los derechos humanos. Entonces, en este sentido, me gustaría que si es posible, hicieseis pues, una reflexión rápida acerca de una iniciativa como puede ser el proyecto Gran Simio, que fue un proyecto que engloba a filósofos, antropólogos, primatólogos, que se materializó en una publicación y en la que vienen incluida unos derechos de los grandes simios, o sea, como a modelo, o sea, siguiendo un poco el modelo de los derechos humanos, ¿no? Y que por un lado es como una especie de intento, con todos los peros o el debate que se pueda generar, de extender esos derechos, ¿no?, en sus propios términos a unos animales, o sea, a unos primates, a unos grandes simios. Muchas gracias. No tengo la habilidad de malabarista que tuvo ayer Miguel Corella. Voy a tratar de ser lo más preciso posible, pero creo que aquí hay muchos temas para discutir. En primer lugar, quiero decir que he notado que en el seminario está latente el tema de una tensión limítrofe de la diferencia ontológica, ¿verdad? Y podríamos extenderla a una diferencia o distinción que ha predominado en el pensamiento contemporáneo, que tiene que ver con la política y lo político, ¿no? Resumiendo, porque hay muchos que ubican lo político a veces en el lado de la política, etc. La política como lo que yo llamo ministerio, ¿no? La administración, gestión, las prácticas, estoy simplificando, pero es para que nos entendamos, porque tiene que ver con intervenciones que han habido aquí. Y lo político como el discurso ontológico, contrafáctico, es decir, mientras la política es fáctica y tiene que ver con las minucias de un horario incluso, con qué decisiones se toman, con firmar un documento, con cómo se organiza un seminario como este, los dineros que pasan, lo político es ese blindaje también un poco esencialista, ¿no?, que permanece en las discusiones ontológicas, que son fundamentales, ¿no?, de conceptos, etcétera, que yo creo que es lo que ha predominado, no en este seminario, sino en el pensamiento contemporáneo. El hecho que hay una dinamis, como decía la discusión de ayer, que en el momento que se concreta debería desarrollar una teoría de la decepción, porque todo lo que aparece y se concreta en un fenómeno que no sea solo intermitente, sino de una cierta institucionalidad, no sirve. Se contaminó, es un fracaso, las teorías de las traiciones, desilusión. Sí, posiblemente pasa todo eso. Pero yo creo que hay que someter a una atención el hecho de que por qué hemos permanecido tanto en lo político y ahora en lo estético como estrategias de compensación frente al hecho de estas prácticas fácticas que a veces son decepcionantes, pero son también la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué parto por esto? Porque me parece que en ambas exposiciones hay cosas que quisiera discutir. Alejandro creo que da un punto fundamental, el hecho de que a partir de un cierto momento hay una ecología que no es solo ecología medioambiental, ¿no?, sino que también ecología de los medios, que son nuestro ambiente, ecología gris o de los objetos. Yo creo que tú das la clave, que sigue esa tensión entre el quién y el qué, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros entornos? Quiero decir, sin embargo, que cuando se sostienen discursos ecologistas, no digo que tú los sostengas, sino que una observación a propósito de muchas cosas, o animalistas, se tiende a hacer el furor de los opuestos que yo llamo, es decir, contra la técnica y contra la ciencia. Pero se recurre a la técnica y la ciencia para entregar índices. Por ejemplo, tenemos problema ecológico porque lo dicen estos datos, magnitudes y mediciones. Tenemos problemas con los cementerios de objetos porque tenemos estos datos. Es decir, otra vez ambivalencia. Tampoco hay que satanizar lo científico, lo útil, el tema de lo técnico, otra vez la política, lo que llaman algunos la tecnocracia. ¿Y qué quiero decir con esto? Te quería preguntar, tú has dicho una frase que es muy interesante, pero también muy amplia y compleja. Has dicho, tendríamos que pasar de las responsabilidades individuales a las responsabilidades colectivas. Claro, en la esfera de lo ético, yo entiendo esas dimensiones, ¿no? Se puede pasar lo que yo defino como lo político, esta dinamis, pero en el campo de la aplicación fáctica, tu cuestión haría que volviéramos a las discusiones, por ejemplo, de
Karl Jasper, ¿no? Cuando las culpas son colectivas, cuando... te pediría que precisaras eso, porque, por ejemplo, si un Rottweiler muerde a una persona, hoy en día en Chile se está discutiendo, porque todas estas cosas son nuevas, ¿quién es responsable? Otra vez el qué y el quién. Si un Rottweiler le muerde la cara a una niña, ha habido 12 casos el último año en Chile, ¿quién es responsable? ¿El Rottweiler? Hay que encerrarlo, hay que inocularlo, hay que matarlo, hay que domesticarlo, o el Rottweiler está preparado para ser una máquina de ataque, ¿no? ¿Quién es responsable? En Chile se está decidiendo que sea, como en otros países, el dueño. Entonces, pero es una responsabilidad individual. Yo entiendo que siempre se necesita una trascendentalización o cuasi trascendentalización en el derecho, porque no podemos someter todos los casos puntuales, no hay que hacer una... Pero finalmente son casos puntuales y responsabilidades individuales. Entonces, me preocupa porque además tú citas autores que tienden a ese inconmensurable de la trascendentalización, no tanto por Enrique Dussel, pero sí por sus maestros, ¿no? Que es fundamentalmente Levinas. Levinas, cuando es inquirido por la política, por la fáctica, patina entero, patina sobre hielo. Cuando se le pide, por ejemplo, háblame a los palestinos, se le pide, yo hablo en presente, pero en realidad se le pidió, o cuando Derrida le dice, que es su maestro también, o sea, su amigo de filosofía, le dice, pero ¿qué haces con tu perro Bobby? ¿No es cierto? Con tu perro que te visitó cara a cara en el campo de detención en el que estuviste. ¿Tú le viste rostro al animal?, le pregunta Derrida. Porque tu teoría de la rostridad del no matarás es fundamentalmente humana, ¿no? Entonces yo te diría esos dos niveles. ¿Cómo entiendes tú fácticamente eso que llamas de responsabilidad individual en tiempos efectivamente en que aparece que hay impersonales y anonimias, ¿no? Es más fácil enjuiciar a un presidente de gobierno que a una sociedad anónima, ¿no? Tanto política como jurídicamente. Es complejo, lo sé, y tú lo estás planteando así. Me extendí un poco en este punto, pero eran esas dos cosas. Al elegir esos autores, tú transformas inmediatamente la discusión hacia esferas cuasi trascendentales y poco fácticas, ¿no? Porque yo sé que tú eres muy concreto, entonces pues te lo pregunto. Y Ernesto, bueno, tú sabes nuestras discusiones y debates. Yo ayer, tú pusiste un poco alguna de estas ideas y te pedí que hicieras algunos matices, pero ¿quién soy yo para pedirte matices, no? Pero es que la verdad es que me complica un poco tu discurso porque, a ver, yo sostengo que cuando uno hace una tesis siempre ponemos el Estado de la cuestión, ¿no? Para mí siempre ha sido la cuestión del Estado. Y no teoría del Estado, sino ¿qué es un Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Alguien ha visto alguna vez un Estado? ¿Se ha chocado con la pared de un Estado? Es casi igual que la fantasmagoría del mercado, ¿no? Rancière dirá, es mentira que desapareció el Estado, es mentira porque el Estado ahora es corporativo, por ejemplo, ¿no? O hay otros Estados. Yo sostengo que es muy necesario el Estado, discutir sobre el Estado y darse cuenta de teoría de las decepciones, que el Estado tiende a ser conservador en sus mecanismos y lo que hacemos de él, porque el Estado es localización, inscripción, frontera, etcétera, ¿no? Y tenemos que jugar políticamente con eso. Yo creo que en ocasiones son buenas las localizaciones. Sí que son buenas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo discuto todo el tiempo con mis amigos de izquierda que me dicen que el Estado chileno traiciona porque con esta política de compensación de los derechos humanos y que localizar los cuerpos. Yo le digo, ¿y qué se hace? No localizas los cuerpos, los dejas flotando para que las teorías de espectro, yo trabajo sobre esas tesis, sigan teniendo buenos seminarios, ¿no es cierto? Y todo sea flotante. ¿Qué hace un Estado? Tiene que inscribir, tiene que nombrar. Y nosotros tomamos la decisión, un poco la línea que dice Luciana, de qué politización hacemos de esos fenómenos, lo que Foucault llamaría la gubernamentalidad. Es decir, lo primero es que localice, ponga nombres. No es anónimo el desaparecido, ojo con este punto, es un nombre en tensión. Y lo que ha ocurrido en nuestro tiempo, y perdonen que me extienda, pero está un poco atragantado, es que se han inventado categorías monstruosas jurídicas para explicar lo monstruoso. Fíjense ustedes que gracias a que un juez chileno, impulsado por muchas medidas, entre ellas la del juez Garzón, inventó una categoría rarísima que se llama el secuestro permanente. Se ha podido aplicar jurídicamente, porque una carta lo dice, el hecho de que estos crímenes son imprescriptibles. ¿Qué provoca en la atmósfera política esto? Que nos extendemos en problemas y decimos como Pachi Lancero, ¿no es cierto?, que el pasado es nuestro porvenir. Efectivamente, permanecemos en las monumentalizaciones. Pero es que si tú no te haces cargo de esas dimensiones, no te enfrentas realmente a la radicalidad política. Es decir, que como no está el cuerpo, pero ni siquiera el cuerpo, porque un orientalista podría decir, bueno, pero el cuerpo puede... No.
es el nombre, la localización y del quién. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, las preguntas básicas, ¿no? Y eso, claro, genera el espacio de excepción que le fascina a los campenianos. Y alarga la temporalidad, secuestro permanente. Me acuerdo una vez que un amigo tituló, con el que discutí mucho, Chile de la Concertación, el Chile detenido desaparecido. Y yo decía, pero ¿por qué esa obsesión por los continuos? Si tú eres un filósofo de las interrupciones, establece diferencias. Por el hecho de que siguen estos temas, es que son los radicalidad política, ¿no? Entonces yo te quiero llevar al después. Tú has hecho muy bien las desmontajes, las desconstrucciones. Entonces, ¿qué carta presentas tú? ¿Borras las cartas? ¿Intervienes la carta de los derechos humanos de fin del siglo XIX o la del 48? ¿Quitas de los derechos humanos el tema de propiedad, que estoy de acuerdo con eso contigo? ¿Tú crees en una carta de derechos humanos o crees más bien en la política espontánea del momento? ¿Tú consideras que es importante la habeas corpus, por ejemplo, que produce estos dos fenómenos? Que me puede proteger en una situación de amenaza de mi persona, pero también favoreció en Estados Unidos la creación de las corporaciones. Ustedes saben que se usó el habeas corpus para inventar las corporaciones en Estados Unidos. Entonces lo que te quiero decir es llevar tu temática a un posible después. Yo sé que esto es una ficción maqueteada, ¿no? Es que, ¿qué pasa si se concretara lo que nosotros queremos? Se acaba el capitalismo, ¿no? ¿Qué carta me presentas? ¿No? Tengo que verdaderamente luchar contra mis instintos para no manifestar la indignación que me producen los indignados. De hecho, no lo voy a hacer, hay tantas cosas. No lo voy a hacer porque cada vez que me indigno ante los indignados pierdo un amigo y tengo aquí unos cuantos que no quiero perder. Sin embargo, sí quiero decir una cosa. Verdaderamente, en este discurso, como lo que yo acabo de escuchar, dicho por vosotros, me da la impresión de que hay algo que se da, por decirlo así, por bueno, y sin embargo es lo peor de todo, sobre todo si recordamos lo que decía Nietzsche acerca de ello. Es el discurso de la mala conciencia. ¿Por qué esa mala conciencia? ¿De dónde viene ese sentimiento de culpa que se manifiesta constantemente en la forma de a dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, ¿lo hemos hecho nosotros? Es que es posible que estemos identificándonos, o estéis vosotros mismos, que sois tan jóvenes, identificándonos con lo que hemos hecho. Es que eso no lo hemos hecho. No es nuestro. No podemos de ninguna manera aceptarlo como nuestro, sobre todo porque si leemos de nuevo, cosa que no se suele hacer, la genealogía de la moral de Nietzsche, el segundo libro, el segundo tratado de la genealogía de la moral, sabremos que estamos reproduciendo en el peor momento y de la peor manera el discurso del cristianismo, justamente en lo peor que tiene el cristianismo, es decir, en el sentimiento de culpa y en la mala conciencia, es decir, la moral. Es inmoral lo que se propone, pongamos por ejemplo, con la indignación del 15M, es evidentemente no, de ninguna manera no. La indignación es profundamente conservadora, por lo menos la que estamos viendo nosotros ahora mismo. Lo ha dicho con una claridad enorme Luciana hace un momento y me callo para no dar pie más a mi indignación. Pues ya está. Sí, son un montón de preguntas. ¿Hacemos una sesión de tarde o pedimos las pizzas ya o no sé? Bueno, pues voy a tratar de responder así telegráficamente a lo que tengo aquí apuntado. Bueno, este conflicto que dices entre servidumbre voluntaria y consumismo que yo he planteado, bueno, es una interpretación en cierto modo Foucaultiana, ¿no? La del cómo consumes. Y en este sentido, yo a lo que remito es a una necesidad de la libertad como un saber hacer sin repetir un patrón que te han dado. O sea, cuando tú repites un patrón que no es tuyo, no es libertad, es sumisión. Y es sumisión voluntaria porque además no eres consciente de que tú estás repitiendo algo que no es tuyo.
Entonces, estoy hablando de responsabilidades, pero también estoy hablando de una libertad que es creativa, que es tuya. Eso en cuanto a cómo salir de la servidumbre voluntaria. Lo que ha dicho la compañera sobre el proyecto Gran Simio, pues es interesante, es el proyecto creo que de Peter Singer, ¿no? De la cuestión del animal. Sí, es interesante. Yo no he seguido mucho esa línea, porque bueno, a mí me interesa respecto del animal no tanto los que sufren ni los que no, porque es una nueva dicotomía. A él le molesta el especieísmo, ¿no? Que separa, pues eso, los humanos por un lado y luego el resto de especies, pero claro, él genera otra división, ¿no? Entre los que sienten placer y los que sufren, frente a los que no son susceptibles de placer o sufrimiento. Entonces, ¿por qué hacer esa división? O sea, yo lo que trato de defender es que la animalidad y la vegetalidad la necesitamos, es parte nuestra y sin ello no podemos vivir. Entonces, no se puede ser tan tajante con ese tipo de divisiones. Aunque, bueno, Peter Singer tiene cosas muy interesantes, pero yo creo que por ahí es bastante problemático. También en temas de bioética, él distingue mucho entre los seres humanos que sienten y los que no sienten. Entonces, ¿por qué a los que no sienten le tenemos que dar un mejor trato que a los chimpancés que sí sienten, etcétera? Yo me parece que ahí se mete en un terreno farragoso. No me parece relevante hacer ese tipo de distinciones cuando se trata de cuestiones de responsabilidad, ¿no? Bueno, no sé si ha sido Daniel quien ha comentado lo del tema del discurso ecologista que tiende a ser, bueno, anti-tecnocrático, anti-tecnocientífico, tiende a generar esa nueva dualidad. Yo creo que no se trata de ir en contra de la tecnociencia porque el ser humano siempre ha tenido técnicas, siempre ha tenido modos de darse así, instrumentos de modificación de la naturaleza y modificación de sí mismo. Esas son las técnicas. El problema está cuando las técnicas se vuelven en tu contra, ¿no? Que es el problema que estamos viviendo. Y bueno, se trata de saber vivir de un modo en el que esas técnicas sean compatibles con las nuestras, ¿no? Hay una distinción que hace Commoner entre la tecnosfera y la ecosfera. Entonces, que la cuestión se trata en cuáles son las compatibles y cuáles no son las compatibles, ¿no? Yo creo que está ahí la cuestión. Y me dice, bueno, ese trascendentalismo de las responsabilidades colectivas, ¿cómo explicar? Yo lo entiendo como gradaciones de responsabilidades. Y esas gradaciones incluso se experimentan en uno mismo, pero también con colectivos. Es decir, cuando tú compras, te puedes responsabilizar de tu salud, que es lo que te dice la publicidad, o te puedes responsabilizar de quiénes han producido lo que compras. Ahí ya es una responsabilidad por lo colectivo, aunque ese es un acto privado, es un acto en el supermercado, individual, etcétera. El 15M tiene una dimensión colectiva, local, pero interconectada en red. Uno va a la glorieta, pero el que está en la glorieta está también en Madrid, o sea, y hay una red ahí que trasciende la localidad. Ya hay una responsabilidad colectiva, ya estás trascendiendo el ámbito de preocuparte por ti mismo y por tus, digamos, intereses privados. Hay una trascendencia que es la política, ¿no? Es interesarse por bienes comunes. Y luego, pues, una gradación más fuerte de responsabilidad colectiva sería, por ejemplo, lo que está pasando con la Unión Europea. Al no haber responsabilidades colectivas y al no hacerse responsable de la gestión de la economía, la Unión Europea carece de instrumentos para controlar flujos de capital, para saber sancionar a los bancos, etcétera. No tener esos instrumentos para generar una política común o unas responsabilidades comunes,
pues está en una situación de crisis, está todavía en un estado de, bueno, balcanización de estados nacionales, que cada cual se las busca, que va al mercado, que va a comprar deuda, sin tener esa dimensión de, bueno, generar fondos de estabilidad financiera comunes, políticas fiscales comunes. Es una responsabilidad colectiva, ya a nivel institucional, político, etcétera, en un sentido ya fuerte del término. Pero no dejan de darse también en el ámbito individual, a mi modo de ver. Y luego lo de la mala conciencia y la culpa, hombre, yo no tengo mala conciencia. Yo creo que como filósofo nuestra tarea es la de generar debate, reflexión y, si se me permite, generar modos de libertad, proponer modos de libertad, no culparse. No estoy haciendo una apología, no estoy haciendo tampoco una, no sé, no soy un nihilista, por decirlo claramente. No me interesa el nihilismo. Y bueno, creo que la tarea, después de estos breves años de posmodernidad desencantada, creo que la tarea nuestra se trata precisamente de reencantar y de encontrar salidas. Para reencantar hay que identificar dónde están las cosificaciones, los discursos cosificados, dónde están las pautas cosificadas, mecanizadas, y a partir de ahí, bueno, pues hacer propuestas. Pero no se trata de mortificarse ni de provocar o generar mala conciencia. Yo quise empezar por el proyecto Gran Simio. Me parece un proyecto bastante interesante y creo que es inevitable hay un cierto paternalismo inherente a los derechos fundamentales, que en la medida que son inalienables estás prohibiendo de manera un poco paternal que no se alienen, ¿no? Entonces, cuando tú consideras que la vida es inalienable o la libertad es un derecho inalienable, estás impidiendo de una manera bastante paternalista que esa persona se venda como esclavo, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, personalmente no tengo ningún problema con este paternalismo que podría acusarse al concepto de derechos del animal, ¿no? La idea de que estás siendo demasiado paternal con el animal, no estás tratando, no estás operando de acuerdo con la ley y la jungla, que es con la que él te va a responder a ti, ¿no? Eres un paternalista con los animales porque tú estás aplicando la justicia o un concepto determinado de justicia, un concepto determinado de derecho, allí donde solamente opera la ley de la jungla y del más fuerte. Eso desde un punto de vista biológico es falso, como ha sido subrayado por algunos biólogos como Lynn Margulis, porque la simbiosis y la cooperación es inherente a la naturaleza de la evolución, ¿no? Y de los procesos biológicos. Mi argumentación en favor de los derechos del animal no va por ahí, no es una fundamentación de tipo biológico, porque veo ciertos problemas en esa fundamentación biológica de los derechos del animal, sino más bien, como ya he dicho, es una reconstrucción emocional, por así decir, ¿no? Creo que el sentimiento de responsabilidad ante una naturaleza que hemos intervenido nosotros, o sea, no podemos... no hay la distinción la distinción entre naturaleza y cultura no tiene ningún sentido cuando has cartografiado todo el planeta. Estamos hablando de una especie como el ser humano que es ubicua, ¿no? Está por todas partes y ha intervenido sobre la naturaleza de tal modo que no hay solución a esa crisis ecológica sin más intervención. O sea, está claro que, y ya se están proponiendo algunas medidas no se trata de dejar de intervenir, sino de, como decía Daniel, utilizar la maquinaria y la tecnología que está a nuestra disposición para, de una manera, esto es bastante como, bueno, a lo mejor es un discurso que puede considerar alguien como demasiado frívolo, ¿no? Pero es simplemente mejorar los coeficientes, ¿no? La eficiencia, por así decir, de nuestro uso de los recursos y también, desde un punto de vista ético y moral, tener en consideración esa empatía y esa simpatía que de hecho existe entre el animal y el ser humano. Yo creo que es un hecho, que tenemos cierta empatía emocional o cierto sentimiento incluso de empatía y simpatía y nos sentimos indignados cuando vemos, yo por lo menos me siento indignado cuando veo
a una persona que maltrata a un animal sin que haya motivo de por medio. La cuestión, por ejemplo, que ha planteado Luciana de el uso político de los derechos humanos y la falsa conciencia en el 15M. Yo me remito a dos autores que seguro que conocerás, Luciana, Andreas Huysen y Manuel Delgado. Huysen, para la cuestión de los derechos humanos y la memoria histórica, ha planteado una tesis bastante interesante, además está muy relacionado con el tema de la posmodernidad, lo que está fuera, lo que está más allá de la posmodernidad, ¿no? Según Jameson, en su texto famoso de la posmodernidad, la lógica cultural del capitalismo tardío, lo que caracteriza a la posmodernidad es la inexistencia de los mapas conceptuales, ¿no? La idea de que ha llegado el fin de la historia y vivimos un presente continuo en el cual no podemos hacer uso de la memoria ni de la historia porque es un presente, una presencia constante de las imágenes y de lo mediático, ¿no? Y Andreas Huysen, muy bien, de una manera bastante inteligente, subraya la importancia, por ejemplo, del arte monumental y de los pequeños, los incipientes proyectos que vienen a sintetizar memoria e historia. Memoria e historia que hasta en el propio Nietzsche son como compartimentos estancos, ¿no? Está por un lado la historia como ese columbario o ese monumento completamente inerte, ¿no? Y por otro lado la memoria como la pasión de lo vivo, ¿no? de la que necesita el ser humano, se produce la interconexión, que es un problema que también ha planteado Danio en algunas conferencias, de la labor como teóricos y como historiadores que tenemos de hablar de un siglo que se concibió a sí mismo como el fin de la historia, ¿no? O sea, cómo hacer... La pregunta no es si es posible poesía después de Auschwitz, es si es posible historia después de Auschwitz, ¿no? Después de esa experiencia. ¿Cómo se sitúa esa experiencia en la historia? Entonces, el problema, Huysen va un poco por en medio, ¿no? y habla de la memoria histórica y trata diferentes planos, ¿no? La memoria histórica desde el punto de vista de los derechos humanos, por ejemplo en Argentina, se hablaba de simplemente víctimas, pero a partir de un determinado momento, también atendiendo a la historia política de Argentina después del Corralito, ya no se hablaba tanto de víctimas como de guerrilleros. Vamos, esto es lo que dice Huysen. Tiene un texto sobre esto. No se empezaba a hablar de los desaparecidos, no en términos de nuda vida, ¿no? Sí, ¿no? Claro, como actores políticos en vez de como un tipo que pasaba por el cruce y le agarraron sin que tuviera culpa ninguna. Entonces, no se trata, como yo creo que mi propuesta, desde luego, no va por la mala... Espero que no sea la mala culpa ni la mala fe. De hecho, creo, sinceramente, en la reapropiación y en la responsabilidad, y creo que también es algo muy nietzscheano, la cuestión de dar cuenta, ¿no? Dar cuenta del ecce homo, ¿no? Aquí estoy y yo me reapropio de la historia, no tengo mala conciencia, sino que me reconozco en todas mis formas, incluso en las que me he equivocado, sin ningún problema. No creo que sea una mala conciencia. Mala conciencia, por ejemplo, es la narración que tenemos ahora mismo de la guerra civil. La guerra civil no está conceptualizado como la lucha entre el bien y el mal, sino el pobre momento en que entre hermanos se produjo una masacre. Y yo creo que la mala conciencia es muy inherente al discurso de los derechos humanos, en el sentido de pobrecitos, todos estábamos equivocados y teníamos... La mala fe yo creo que está muy asociada a ese discurso de los derechos humanos que completamente despolitizado, que yo no reivindico. De hecho, yo estoy bastante opuesto al concepto de indignación tal y como lo entiende Hessel, pero viendo y me puse al comienzo del movimiento 15M estaba yo bastante indignado con la indignación, ¿no? Y como dice Luciana, pues veía muchos problemas de falsa conciencia, sobre todo en todos los mecanismos de decisión y en la idea de la corrección lingüística, todo lo que se ha estado un poco subrayando, sí, el manual de comportamiento. Bueno, y por supuesto lo que subraya Manuel Delgado, ¿no? La falacia de la asamblea como grado cero, o sea, como año cero, ¿no? O sea, 15M año cero, ¿no? No había nada antes. Antes del 15M, no, Democracia Real ya que era eso, plataforma afectadas por la hipoteca, Juventud sin Futuro, esos tipos no existían, ¿no? Hasta el 15M marca un antes y un después, y en el 15M somos todos iguales y no tenemos trayectoria política, ¿no? Entonces los trotskistas dejan de serlo por
por acto divino, el 15 de mayo se inaugura, es el primer día del resto de tu vida, ¿no? Y eso es una falsa conciencia y lo denunció Manuel Delgado diciendo cómo, bueno, cómo por mucho que queramos quitarnos las máscaras de clase, de género y de raza y de religión, terminan apareciendo. Y es imposible que esos matices, esos detalles no aparezcan y no te termine identificando en el proceso de la Asamblea Constituyente. Y de hecho, vamos, yo creo que es un hecho ahora mismo que el 15M, que durante los primeros meses se declaró en huelga de identidad, está completamente identificado. En el momento en que Esperanza Aguirre hace una frase y concatena los sindicalistas, los de la CEJA, los del PSOE y el 15M, quiere decir que tiene una cartografía en la que el 15 a partir, yo creo que también la inflexión, el punto de inflexión está con el JMJ, es el momento exacto en el que el 15M tiene que adecuarse a la agenda institucional y que por lo tanto tiene que posicionarse. No puede plantear demandas transversales a todas las ideologías porque hay una serie de cuestiones hay una serie de acontecimientos, por así decir, ante los cuales hay que tomar una decisión y hay que posicionarse, ¿no? Hay unas disyuntivas, entonces es inevitable. Viene el Papa, o estás a favor o estás en contra. Las elecciones, te posicionas de un punto, cuando tienes 3 días para las elecciones municipales, te puedes permitir el lujo de no nos representan y nosotros pasamos de la historia. Pero cuando ya llevas 4 meses en la calle y hay unas elecciones generales, no puedes permitirte el lujo de decir, no, el poder está aquí. No, mañana vendrá la policía y te va a desalojar. Así de sencillo. Bueno, hay muchas más cuestiones por aquí. La cuestión del Estado. Creo que la repolitización de los derechos humanos va también de la mano de una dignificación de los aparatos del Estado, ¿no? Siempre se había concebido el Estado como un instrumento de coerción y de opresión, también en una visión muy dicotómica de el pueblo, el Estado, ¿no? El Estado, y esto también se ve, por ejemplo, en el grupo de trabajo de política a largo plazo, han hecho performance en los cuales aparece mira, esto también me viene muy bien, se vestían de gatitos y aparecía que era el pueblo y por detrás había un perro que les iba azotando y era el Estado, ¿no? Entonces ellos iban por el metro, claro, la gente no se enteraba de nada, pero ellos decían, ¡ay, que viene el Estado, tal! Y les golpeaba, pero claro, desde la perspectiva, cuando tú te estás oponiendo a un capitalismo de Estado en el cual los medios de producción están a servicio de esas máquinas administrativas, es normal que tengas una fascinación increíble por lo dinámico, por lo nómada, por la movilidad, por la abolición, por lo molecular, pero cuando tu enemigo principal es unos circuitos de consumo, de movilidad y de producción completamente deslocalizados, pero que en última instancia, ¿no? Como decía Daneo, siempre terminan por fijar al individuo, ¿no? O sea, el capital es ubicuo, está por todas partes, lo rodea todo, pero tú estás aquí y como se te ocurra cruzar esta frontera, te pega un tiro. Pues creo que la maquinaria del Estado es fundamental para implementar una serie de medidas y yo verdaderamente creo que esa es un poco, o sea, que sí, claramente. Bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, ciertos derechos que habría que plantear, habría que plantear un debate público sobre ellos, si se puede considerar derechos fundamentales, no? ¿Cuál es su carácter instrumental desde un punto de vista político? Por ejemplo, me parece muy interesante el debate sobre la renta básica, sobre todo que se denomine de este modo. Porque, de acuerdo con la distinción tripartita que establece, creo que es Ricardo, sí. La renta es el beneficio que extraen los terratenientes, el salario lo que obtienen los trabajadores y la plusvalía, el beneficio, lo que extraen los capitalistas, ¿no? Se denomina renta básica, bueno, no sé si sabéis cuál es el proyecto de la renta básica, simplemente es pues, una renta mínima para poder subsistir. Esto es algo que está en la tradición republicana, por ejemplo, Robespierre habló del derecho a la existencia, ¿no? Pues el concepto de renta básica, el derecho a la renta básica es un derecho completamente político, porque desde el propio término renta se está insistiendo en que es un derecho dentro del capitalismo que pretende desmontar el sistema capitalista. Es una reforma revolucionaria, ¿no? En el sentido de que ataca justamente a la desigual repartición de la propiedad privada. O sea, sí, exacto. La desigual repartición de la propiedad privada. En el momento en que, de acuerdo con las teorías como por ejemplo la de Nozick, todos somos propietarios de la tierra,
todos tenemos derecho a obtener una renta básica, un beneficio, una plusvalía por la producción y el uso de las materias primas. Eso es un poco lo que se está pidiendo. Cereceda. Bueno, sí, la verdad es que lo del velo y el desvelamiento habría que mirárselo. Me parece que yo cuando reclamo, o sea, cuando hago una reconstrucción, cuando hago esta reconstrucción emocional de los derechos humanos, no tengo por qué suscribir la indignación como categoría fundamental, ni tampoco digamos que yo soy muy proclive a la indignación. Creo que la indignación es interesante, que se tendría que debatir cuál es su límite y ver sus límites. Yo creo que tiene límites a corto plazo bastante importantes y como ya he dicho, creo que hay que ir mucho más allá de la indignación para empezar a hablar de organización y de antagonismo, ¿no? Es la reapropiación de la historia, como no es la mala culpa, no es la mala culpa por lo que está pasando en otros países, sino es la reapropiación crítica de lo que está sucediendo y el reconocimiento de que en parte somos responsables, o nos hacemos responsables, no es que lo seamos, nos hacemos responsables de esa historia y la intentamos transformar. Una pregunta solo, Ernesto, con este tema de la renta básica, para que me lo expliques un poco mejor, porque me resulta sorprendente. A mí ya hace algunos años que vengo escuchando a una especie de economista medio loco y tal, que es este Niño Becerra, y bastante neoliberal y tal, por lo menos en los planteamientos de las conferencias, de las entrevistas que da. Y entonces hace poco él hacía un panorama del futuro económico inminente, en el cual hablaba, bueno, pues más o menos habrá un 15% de gente con unas rentas altísimas, con unas jornadas laborales brutales y muy especializada en su trabajo, realmente profesionales con un altísimo nivel de cualificación, un porcentaje de aproximadamente el 25% de gente más o menos cualificada y con rentas de en torno a los 1.000 euros, y luego una población flotante de parados, bueno, un grupo de parados irremediable, y en torno al 40%, 50% de la población en una situación transitoria entre trabajos basura y trabajos y el paro. Y entonces él decía, bueno, ¿cómo se va a afrontar esta situación? Dice, bueno, no sería extraño, lo hablamos el otro día, con respecto al tema de la legalización de las drogas, para tratar de mantener a la población en una situación más o menos aletargada, y sobre todo, que es el punto en el que me llamó la atención, dice, y no sería extraño una renta básica mínima de subsistencia. Con lo cual me resulta extraño un poco cuando tú planteas como una especie de defensa política la idea de la renta básica, si esa renta básica en realidad no es una especie como ¿cómo se llama?, de caridad institucional para mantener un statu quo que en el fondo es demencial. Bueno, mi versión de la renta básica es un poco deudora de los planteamientos del posoperaísmo, sobre todo de Fumagalli. Negri y Hart lo plantean de una manera un poco, yo creo, más etérea, pero Fumagalli está muy definido qué entiende él por renta básica y por qué cree que la renta básica es una conquista y no una concesión fundamental para desarticular desde dentro la desigual distribución de la propiedad privada y por lo tanto la participación de los beneficios extraídos del planeta Tierra, ¿no? Inevitablemente, vamos, un pequeño apunte al diagnóstico el diagnóstico que has un poco esbozado. Decía Zizek, ¿no?, que la ideología es un mecanismo de desidentificación, ¿no?, en el cual dices yo no. Y es muy curioso lo que tú comentabas, porque gran parte de los grandes popes del neoliberalismo tienen un curro fijo con unas primas, ¿no?, o sea, que no podrán ser con salarios blindados la idea es, bueno, ellos son los que están completamente a favor de la flexiseguridad, del principio de la deslocalización, de la precarización y de la movilidad de los trabajadores, ¿no? Pero ellos no van a moverse de su butaca en la vida. Y verdaderamente es un poco, por ejemplo, la renta básica se percibe como la herramienta fundamental para tomar en consideración actividades productivas. Es un modo de... no lo entienden como una concesión, sino como una conquista, en el sentido de que sería un modo de
pagar a gente que está en actividad que no participan del salario, que no son productivas. Por ejemplo, todo el trabajo reproductivo o todo el trabajo del capitalismo cognitivo, ¿no? La cuestión es cómo hacemos, si no queremos recurrir a los mecanismos de los derechos de autor y su explotación por parte de ciertas corporaciones, si no queremos mantenernos con la polémica, si no queremos continuar con esa herramienta que está completamente al servicio de determinadas instituciones, ¿cómo hacemos para que todas unas personas que están trabajando constantemente, produciendo textos, subiéndolos a la web, haciendo el trabajo reproductivo de toda la vida, ¿no? Cocina, limpieza, etcétera, etcétera, y que no tienen un salario por eso, ¿cómo haces para que esa gente también participe de la renta, ¿no? Y yo creo que, se puede concebir como una concesión para callar un poco la movilización social si la renta básica va de la mano de la eliminación del salario mínimo interprofesional, que eso es digamos, las propuestas neoliberales van por ahí, te elimino el salario mínimo interprofesional y te doy una renta básica, precarizo a cholón y así también tienes un subsidio mínimo que en última instancia es circular, porque estás subsidiado, con lo cual tampoco te esfuerzas mucho en buscar trabajo, con lo cual sigues ahí. Vamos. Lo de la renta básica, yo verdaderamente no soy un defensor acérrimo de la renta básica, pero sí que creo que es importante discutirlo en la medida en que estamos hablando de un derecho a la existencia que se podría plantear que es un derecho socioeconómico, que yo creo que sí que ataca un poco al circuito, o sea, sí que ataca un poco al circuito de producción y distribución capitalista. Solo un detalle muy rapidísimo, pero me da la sensación, por lo que dices, que en realidad es a todo ese sector que se opone a los derechos de autor, etcétera, ya precarizarlos en una situación de subsistencia permanente. Es decir, o sea, si en realidad el propósito ha sido contra los derechos de autor, etcétera, etcétera, en vez de hacer una lucha contra los derechos de propiedad industrial, etcétera, etcétera, es simplemente que el sector cultural quede sometido a subir las cosas gratuitamente y darle 420 euros, si es el propósito, me parece demencial. La renta básica, como te digo, son propuestas de gente que habla sobre todo en términos del capitalismo cognitivo y viene a pensar cuál puede ser la demanda que cree un bloque hegemónico, que cree una equivalencia entre grupos, entre un grupo de trabajadores tan fragmentado como pueden ser pues los escritores, con la señora de la limpieza, con las amas de casa y pues estos tres grupos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de demanda concreta podemos exigir cuando ya se está dando de hecho una contratación que no respeta los convenios colectivos y en la cual tú no puedes pujar por un salario, porque si se está pujando individualmente por un salario y el Estado puede intervenir, pero también creo que tenemos que pensar no solamente a nivel nacional, no quedarnos solamente con los aparatos del Estado y cómo pueden generar mecanismos de redistribución y cómo pueden incidir en cuánto se produce y cómo se produce, sino también ver qué tipo de herramientas nos sirven para un poco descolocar el sistema de acumulación del capital, por así decirlo. Vale, sí.